Vamos a hablar primero del enfoque médico que tuvo esta pandemia. Bueno, les quiero mostrar lo que es el panorama de cantidad de personas que están viviendo hoy día la población por capas de edad o por capas etarias, como nosotros. Porque en toda unidad de rehabilitación o en toda unidad geriátrica o en todo lugar que se digne de tener larga estancia, va a tener hoy, por una preeminencia de lo que pasa a nivel mundial, mucho más frecuencia de pacientes añosos que pacientes jóvenes. Si bien los traumatismos cráneoencefálicos, los accidentes automovilísticos, todo eso va a pegar mucho más fuerte en las edades más tempranas de la vida, como se llama la juventud y mediana edad, las malformaciones y problemas de dependencia que ellos tienen se dan en la edad del nacimiento, pero ustedes vean que en la década del 50 la pirámide era una verdadera pirámide, digamos, había muchos nacimientos, hombres, mujeres, y cuando llegábamos a la edad adulta prácticamente era muy finito, y esto prácticamente podemos ver que en la última, que es la del 2000, digamos, en el 2100, 2050, 2017 que tenemos acá, vemos cómo se va haciendo prácticamente como un rectángulo. Obviamente que nunca será un rectángulo porque siempre va a haber menos personas de edad que prácticamente lo que son la tasa de nacimiento. En el mundo y en Latinoamérica o en América Latina, ustedes ven también cómo vamos a ir creciendo en población. La Argentina es un país envejecido, no es el más envejecido de América Latina, pero sí lo es a nivel mundial. Esto es una cosa que quiero detenerme un minuto y aquí lamentablemente voy a tener que decirles la edad que tengo. Cuando yo nací en la década del 50 y todavía había en el mundo 200 millones de personas ancianas, digamos ancianos. Si hoy le digo a una persona yo de 60 años que es anciano, realmente me pegan con algo, me tiran con algo. Pero lo que les quiero significar con esto, que la Organización Mundial de la Salud sigue haciendo esa división y en países en vía de desarrollo se dice que a los 60 años uno comienza a envejecer o entrarse en la edad gerontológica, y en los países desarrollados esto sucede a los 65. Nosotros para algunas cosas nos consideramos desarrollados, pero lamentablemente la Organización Mundial de la Salud a nosotros nos considera para el tema de la gerontología que a los 60 años comenzamos a ser gerontes. Entonces, en el 50, 200 millones. En la década del 70, o allá por el año 75, cuando yo me recibo de médico, había ya casi duplicado la población de gente mayor de 60 años. Y en el año 2000, cuando estaba en plena tarea, digamos, ya no de formación, sino de trabajo, y realmente ya volvió a duplicar y a triplicar lo de la década del 50. Y en el 2025, que es un suspiro, el 2025, va a volver a duplicar. Y para muchos de ustedes que están haciendo esta charla o asistiendo a esta charla, como profesionales van a estar trabajando en el 2050, yo, si Dios quiere, ya voy a estar gozando de mi jubilación, va a volver a duplicar, o sea que en 25 años va a volver a duplicar toda la tasa de personas que tienen más de 60 años. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esto lo digo para que veamos que las características de personas que vienen a las entidades que son de rehabilitación como CRIBE y otras similares, o los que viven en larga estancia, que viven con algún nivel de dependencia, marca que ese nivel de dependencia va a ir aumentando si no tomamos algunos recaudos que tienen que ver mucho con las conductas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, ahí ustedes tienen en la próxima diapositiva lo que son los cambios fisiológicos que nos ocurren a todos los individuos que envejecemos. Decimos que tenemos una homeostasis celular de bases. Homeostasis es un equilibrio fisiológico, para que se entienda, y también empezamos a sufrir una disminución en la masa de los órganos. Esto, como resultado final, nos va a dar una disminución de la reserva funcional. Digamos que nosotros vamos a empezar a funcionar distinto a lo que veníamos funcionando hasta ahora. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque cuando una persona se interna aquí o para rehabilitación, por un traumatismo, por una cirugía, por una enfermedad degenerativa,
Una cosa es que se interne a los 35 años, por poner una edad, y otra que tenga 78. O sea, esa reserva funcional no va a ser la misma y no tiene que ver con la enfermedad que tiene, porque la enfermedad lo que le condiciona es una dependencia, pero la reserva funcional tiene que ver con el envejecimiento. Entonces, para no seguirlos confundiendo, decimos que el envejecimiento es distinto, es dispar y es irreversible. Esto es una cosa que nos guste o no, está aceptado universalmente que es así. También se habla de qué quiere decir viejo cuando uno empieza a ser viejo. Una cosa es lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a los 60 o 65, y otro, lo que nosotros queremos significar es que hay distintas edades. Está la edad cronológica, que es la de mi cédula de identidad, la que dice el día que yo nací, tal día, de tal año, y bueno, y otra es la edad física o biológica, la edad que yo puedo representar desde el punto de vista de biológico y también de esa reserva funcional que hablé antes. Y también está la edad afectiva, emotiva, la edad cronológica, la edad social, todos los adjetivos que le ponemos a la edad. Es nada más para diferenciarlo. Se dice que uno en definitiva tiene el nivel de envejecimiento por el nivel de participación social que tenga, esa reserva fisiológica que hablamos antes y las ganas que uno tenga de emprender las cosas. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque la enfermedad COVID, la virosis, el COVID, el SARS, como ustedes lo quieran llamar, impactó como pandemia. Es distinto que esto igual nueva que aparece y que se va instalando paulatinamente, pero esto apareció de golpe y apareció sin que nosotros supiésemos realmente cómo iba a evolucionar. Yo hace un tiempo dije que esto, para mí, el COVID, para la parte médica, para la parte profesional, es como manejar un auto yendo en sentido hacia adelante, pero pudiendo nada más que utilizar el espejo retrovisor. O sea que yo estoy yendo para adelante, pero lo único que voy a ver como panorama es lo que dejé atrás. Y esto es lo que nos pasó a todos con el COVID. Por lo tanto, quiero hacer hincapié de nuevo por qué impactó mucho más en las personas adultas mayores y en los ancianos. Porque una de las características fundamentales del envejecimiento, como ustedes ven ahí en la placa, es la disminución de la capacidad para mantener ese equilibrio fisiológico que nosotros llamamos homeostasis. Y esto se va a manifestar de manera característica con incapacidad para poder adaptarse ante estímulos estresantes, intensos o externos, y no tanto a los cambios en los parámetros basales de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué impactó tanto el COVID? Ahora vamos a ver en dónde impactó, cómo impactó. Quiere decir que una cosa es que esto impacte en un señor que tiene reserva funcional, por eso los jóvenes la pasaron mucho mejor. Para nuestra sorpresa, algunos ancianos también la pasaron muy bien. Pero los ancianos ya por esta definición y por naturaleza, tienen una menor reserva fisiológica. Aquí ustedes pueden ver en un cuadro, que no quiero extenderme mucho en esto para hablar realmente de cómo afrontamos el COVID, es que el envejecimiento con los cambios morfológicos nos da una disminución de esa capacidad de reserva funcional que tenemos, nos disminuye también la capacidad de adaptación y nos torna frágiles. Esto mismo podemos hacer si le cambiamos la palabra envejecimiento y ponemos arriba secuela, traumatismo de cráneo, accidente cerebrovascular. También todo eso nos va a dar cambios morfológicos y funcionales, nos va a dar una disminución de la capacidad de reserva que tenemos para hacer las cosas, nos va a disminuir en la capacidad que tenemos para adaptarnos a las cosas nuevas, como fue el COVID, por ejemplo, y nos va a hacer que nos sumamos en ese estado de fragilidad. O sea que este modelo que utilizamos para describir el envejecimiento puede servir también para definir el modelo de por qué el COVID afectó más a personas que tienen comorbilidades. O sea que aquí ya empezamos a ver dos factores. Uno es la edad y otro es la cantidad de patologías que tiene la persona que fue impactado por el COVID. Si seguimos,
esto es un esquema muy viejo, también se ve que la capacidad de recuperación y de discapacidad o de dependencia a medida que vamos envejeciendo va disminuyendo, y si tenemos algún estresor o algo, la rehabilitación en el adulto más joven va a ser mucho más efectiva, y en el adulto mayor mucho menos efectiva. Pero para seguir también y entrar directamente en el tema, definimos que el estado de salud, el trastorno o la enfermedad, no es solamente la carencia de enfermedad. Muchas veces uno tiene que ver la participación que tiene la parte emotiva, la parte psicológica, la parte afectiva. Entonces, cuando yo tengo un estado de salud alterado, voy a tener eso va a impactar en las funciones y en las estructuras corporales, y también eso va a afectar a nivel de la actividad y a nivel de participación, como ven que son fechas que van. Y todo eso va a estar dentro de un marco que son los factores personales de cómo yo puedo encarar esa enfermedad, que tienen que ver con mi persona, y de los factores ambientales. ¿Y esto por qué lo muestro? Porque también es importante para medir cómo fue la reacción de la gente que está institucionalizada, y esos son los factores ambientales de los cuales yo estoy hablando, o aquellos que estuvieron en su casa. Pero para ambos también fueron los factores personales que estaban conscientes y coherentes de ver cómo enfrentaban esta situación. Aquí tienen un cuadro, perdón que esté en inglés, yo lo tragué porque lo copié tal cual de la fuente original, que está sacado que el COVID, cuando nos afectó, tenía trastornos neurológicos, tromboembolismo, consecuencias cardíacas, consecuencias endócrinas, dermatológicas, gastrointestinales, hepáticas, renales. Vale decir que es una virosis que afecta a nuestra economía y nuestra homeostasis, como yo les dije anteriormente. Por lo tanto, esto va a repercutir mucho en todo lo que es la capacidad funcional. Aquí, esto lo saqué de la Sociedad Italiana de Gerontología, donde marca la utilidad que podría traer el aislamiento social. Y hoy nosotros estamos hablando de los efectos deleterios que nos trajo este aislamiento. Y aquí está un poco para qué sirvió el aislamiento en los lugares que sirvió y donde se aplicó coherentemente. Sirvió para retardar la aparición de la enfermedad, pero no para evitar que esta virosis sucediera, ¿de acuerdo? Y eso también es una cosa que nos tiene que quedar muy claros a todos. Aquí ustedes ven también cuáles son los síntomas que sufren las personas que tuvieron o tienen COVID agudo y lo que queda después en la parte crónica. Ustedes vean que toda la columna de la izquierda, que dice COVID agudo, fase aguda, van a tener fatiga, disnea, dolores articulares, dolores a nivel del tórax, tos, anosmia, o sea, falta de olfato, síndrome de sequedad, digamos, en las conjuntivas, en las mucosas, rinitis, ojos rojos, falta de gusto, dolor de cabeza, todo lo que puedan ser pérdida del apetito. Bueno, todo lo que ustedes ven ahí, en mayor y en menor escala, está dado. Pero cuidado, que esto después, en la fase crónica, sigue persistiendo en una menor, digamos, intensidad, pero también sigue estando presente. Y esto es otra cosa que nosotros también aprendimos. No era que pasaba la fase aguda y uno quedaba muy bien. Esto sucedió en pacientes más jóvenes, en los adultos mayores o en los pacientes que estaban ya internados por una dependencia o por una rehabilitación de una patología, vimos que dejó este tipo de secuelas que yo le estoy mostrando. Esto se encargará la gente de fonoaudiología de mostrarlo. Nosotros, esto es una jornada que tiene la participación de todas las áreas que intervienen en la rehabilitación. Yo lo puse aquí, pero era nada más para mostrar un poco qué pasa con la masticación, con la nutrición y todo lo demás. Aquí también otro dilema que siempre tuvimos es cómo testeábamos el famoso hisopado, las famosas inmunoglobulinas. A ver, recién ahora estamos aprendiendo a manejar todo esto bien. Y en la fase de protección, lo que se hace siempre, la aparición de los síntomas, es el hisopado. El hisopado ya también quedó demostrado que no siempre fue positivo en pacientes que tenían el COVID y que a veces hubo que hacer 2, 3, hasta 4 para que positivizara. Y también nos dejó demostrado que muchos de los hisopados positivos de entrada no eran tal, porque cuando después hacíamos el seguimiento con las inmunoglobulinas, tampoco quedaban registradas la resistencia, la defensa
defensa que se formaban con anticuerpos, vale decir que el positivo que había dado podía haber dado un falso positivo. Todo esto no lo digo para confundir, sino para aclarar un poquito la situación.